Muy buenas noches, otra vez en el estudio bíblico de los días miércoles. Esta vez vamos a hablar, mis queridos hermanos, de un resumen. Ya este es el último, la última vez que vamos a tocar al libro de Primera de Corintios. Y quería hacer un resumen bastante compacto del libro que podría ayudarle, ¿no?, a centrarse, a tener, digamos, un contexto para una correcta interpretación de los versículos. Bien, recuerden, ¿no?, un texto fuera de contexto es un pretexto, dicen, ¿no? O sea, un texto que lo sacamos de su contexto, lo podemos variar realmente el significado que originalmente querían darle cuando escribieron la carta, ¿no? Y siempre, todo lo que sale de contexto, peligrosamente, puede darnos una falsa idea, ¿no? Podemos ver que esos versículos pueden llegar a ser mal interpretados. Así que bien, vamos a empezar un rápido resumen del libro de 1 Corintios en el día de hoy. El próximo día, miércoles, espero que estemos empezando con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Ok? Muy bien. En el capítulo 1, ¿no?, voy a ir leyendo, ¿no? Empieza con un saludo, ¿no?, de los versículos 1 al 3. De los versículos 4 al 9, ¿no?, muestra cómo, o sea, da una imagen de la iglesia, ¿no?, cómo fue enriquecida con los dones espirituales, con las enseñanzas. En realidad, que Dios dio todo lo necesario para que ellos pudieran desarrollarse en Cristo, ¿no?, del versículo 4 al 9. Por ejemplo, en el versículo 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Del versículo 10 hasta el versículo 17, les hace una reflexión, una reprensión, ¿no?, porque recibió noticia de que haya cismas, ¿no?, divisiones, partidismos en la iglesia de Corinto, ¿no? Del versículo 10 al 17, Pablo les dice que había recibido un informe que decía que estaban dividiéndose, ¿no? En el versículo 11, por ejemplo, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Luego, en el versículo 18 al 31, todos estos versículos los tocamos en su momento y ustedes lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿no?, Mensajes del Nuevo Pacto. Pero ahora aquí solamente estoy dando un resumen general. De los versículos 18 hasta el final del primer capítulo, toca el punto clave, ¿no?, de las divisiones. Parece que había un motivo de orgullo intelectual, ¿verdad?, que los tenía en esa condición de querer ser cada uno: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, etc., ¿no? Pablo refuta eso, porque la sabiduría de Dios, mis hermanos, dice, es diferente la sabiduría de Dios, ¿no? No es una sabiduría intelectual, es una sabiduría más bien espiritual. Dice el versículo 18: porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se salvan, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice el versículo 21: pues ya que la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación contiene palabras lógicas, pero la predicación contiene una fuerza espiritual invisible, ¿no?, que ayuda a la gente a creer. El versículo 30 dice: mas por Él, hablando de Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces Jesucristo es todo eso. En el capítulo 2, en los primeros versículos, empieza confirmando lo dicho, ¿no?, en el anterior,
que él dice, cuando yo he ido a ustedes, no he ido, ¿no? Dice el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice, ¿no? Él no fue a dar unos discursos intelectuales, ¿no? Sino más bien a que ellos se convirtieran. Y aquí en el del versículo 6, ¿no?, al versículo 16 es uno de los capítulos más interesantes, porque ahí cuenta cómo el conocimiento espiritual, ¿no?, la sabiduría divina, en primer lugar está solo dispuesta para las personas que están en ese proceso de madurez en la fe, ¿verdad? Y que viene por revelación, ¿no?, y que el hombre natural no puede alcanzar. Dice el versículo 6, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿no? Entonces él dice que hablan, no vino a hablar, como decía el primero, como excelencia de palabras o de sabiduría, pero sí la sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿no? Una sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. El versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice ahí que nos revela la sabiduría de Dios. En el versículo 14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese elemento espiritual está en toda la Biblia y en toda la vida cristiana. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esta situación, incluso al leer la Biblia, incluso al escuchar las predicaciones, incluso al exponernos, ¿no?, a algún ministerio, alguna influencia, ¿no? Cuando elegimos, ¿no?, a las personas que tocan la música, etc., en nuestra congregación, necesitamos mirar que más allá de su habilidad natural debe haber un llamado espiritual, debe haber una personalidad espiritual, ¿no?, una persona que emite cosas santas. El capítulo 3 empieza mostrándoles, ¿no?, que él dice, yo no he podido hablarles como espirituales porque ustedes están llenos de contiendas y disensiones y su carnalidad no les permite entender las cosas espirituales, ¿no? Aquí habla una cosa fuerte para los corintios, era una iglesia no espiritual y por lo tanto no podían entender las cosas profundas, y como dice más adelante, es muy probable que esa sea la causa de que esta es una de las iglesias más, vamos a decir, más pecadoras, más carnales de todo el Nuevo Testamento. Sigue diciendo desde el versículo 4 en adelante hasta el final, que tanto él, ¿no?, como los miembros, los ministros que habían enseñado, no solo son colaboradores de Dios, ninguno es como una persona notable, ¿no?, digna de ser seguido. Todos debemos seguir a Cristo, y los ministros de Dios simplemente son los ayudantes de Dios para llevarlos a los hermanos a crecer en Cristo, ¿no?, a conocer, a mejorar su experiencia de su relación con Dios. Entonces dice aquí que Dios pediría cuentas a estos siervos, nos pedirá cuentas de nuestra labor, ¿verdad? Nuestra labor va a pasar por fuego, dice, y si nuestra labor permanece, ¿no? Si nuestra labor ha sido una construcción con oro, plata, piedras preciosas, materiales divinos, entonces el fuego no le va a hacer daño, ¿verdad? Entonces la prueba de fuego va a determinar realmente si nosotros hemos dado una verdadera edificación, ¿no? El versículo 1 dice, por ejemplo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es muy triste eso, que a veces no se puede explicar más profundamente a una persona y su problema es un problema de carnalidad. Todo esto que estoy diciendo, como les dije anteriormente, está ampliamente desarrollado cuando hemos tocado el capítulo. El versículo 9 dice
que nosotros, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 12 dice, y si sobre el fundamento que es Cristo, ¿verdad?, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas o madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, ¿no? Los ministros seremos juzgados en cuanto a nuestra labor, porque el edificio, la construcción de la iglesia va a permanecer aun cuando sea aprobada. Versículo 21 les dice, ¿no?, pues, tocando este asunto de las divisiones, ¿no? Así que ninguno se gloríe en los hombres, dice, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, ¿no? O sea, ellos no podemos nosotros definirnos, no, pues yo soy de este predicador o de esta línea teológica, o no sé, yo soy de Cristo. Eso es lo que está hablando este pasaje de 1 Corintios capítulo 3. Es bueno verlo en el espíritu profundamente. En el capítulo 4, Pablo indica que un buen ministro lo es no por su capacidad humana, ¿no?, sino por un don que Dios le dio. Y ese don le ha sido dado de pura gracia, ¿no? Los versículos 1 al 7. En el versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te enorgulleces? Porque todo lo bueno que tenemos, mis amados hermanos, nos ha sido dado por la pura gracia de Dios, no por un merecimiento personal que nosotros tengamos. Perdón. Espero que haya estado siendo grabado bien. Me di cuenta que no estaba tan bien conectado. Muy bien, dice así el capítulo 4. Estamos aquí, sí, como les digo, ¿no? Luego, desde el versículo 8 al 13, nos habla de manera irónica. Él les amonesta por su orgullo, ¿no?, que los impulsaba a sentirse mejores, incluso menospreciar a Pablo, y se sentían ellos, cómo ellos se sentían con la capacidad de juzgar a Pablo y a los otros ministros que Dios había enviado, ¿verdad? En el versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Está hablando irónicamente algunas verdades, ¿no? Porque ellos habían hablado estas cosas acerca de los ministros que les habían ministrado, especialmente de Pablo. Luego del versículo 14 al 16, ¿no?, él les aclara, les dice, yo les digo esto no es para ponerlos en vergüenza, sino para que ustedes se arrepientan. Él se sentía como un padre para ellos. En el versículo 14, miren, les dice 4:14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, ¿verdad? Su reprensión venía de un corazón amoroso. Y por esta razón dice al final, desde los versículos 17 al 21, que él envía a Timoteo, ¿no?, llevando la carta que por delante, y luego dice yo aquí empieza diciendo que él iría después. El capítulo 5 es un capítulo muy fuerte donde al parecer algunos hermanos de la iglesia estaban pecando, tenían pecados muy graves, ¿no?, y estos eran tolerados en la iglesia. Y aquí habla de la disciplina que necesita tener la iglesia, ¿no?, para las personas que dicen ser cristianos, que están en la iglesia, pero no viven como cristianos, sino cometen este tipo de pecados muy malos, ¿no? Dice, por ejemplo, en el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, dice, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis.
porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso entre vosotros, ¿no? Incluso una situación hasta de expulsión de personas que, digamos, no personas que alguna vez habían caído en un pecado, sino personas que estaban y que no se arrepentían, estaban cometiendo estos pecados graves que detalla el capítulo 5. El capítulo 6 trata de cómo entre los hermanos tenían pleitos, todo en la iglesia de Corinto, por cuestiones de esta vida, se demandaban ante las autoridades, ¿verdad? Autoridades seculares, ante jueces incrédulos, ¿no? Les critica que no haya en la iglesia personas idóneas y maduras que puedan designar ellos para juzgar estos asuntos. Y les dice, ya es una cosa seria que tengan pleitos, porque si ustedes están haciendo injusticia entre ustedes, los injustos no heredarán el reino de Dios, ¿no? El versículo 1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Probablemente hay cosas que se tienen que dirimir, ¿no? Se tienen que juzgar dentro de la iglesia. En el versículo 7 dice, así que por cierto ya es una falta que en vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos, dice. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Ok? Del versículo 12 al 20 toca el tema de la fornicación, ¿no? Como un pecado por lo demás grave y destructivo, ¿no? Destruye el cuerpo y les insta a huir de la fornicación, ¿no? Y más bien usar su cuerpo para glorificar a Dios, ¿no? El versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El capítulo 7, en este capítulo Pablo contesta una carta, ¿no? Que ellos le habían escrito previamente, con preguntas acerca del matrimonio, la familia, si vale la pena casarse, por qué casarse o no, cómo vivir la vida sexual dentro del matrimonio, qué hacer en caso de que una persona se convierta y en su hogar él sea una persona cristiana, pero el cónyuge no, etcétera, ¿no? Y da su punto de vista personal en algunas cosas y en otras cosas da verdaderos mandamientos de Dios, ¿no? El versículo 1, por ejemplo, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿verdad? Entonces se ve que este capítulo es respuesta a preguntas que ellos le habían hecho en una carta previa. El capítulo 8 trata del tema de comer los alimentos previamente sacrificados a ídolos, ¿verdad? Una cosa muy común en Corinto, nosotros no, pero él muestra cómo el alimento es solo eso, alimento, ¿verdad? Y hay que discernir lo que es comida y lo que es un culto de adoración. En este punto él señala que es importante tener cuidado de los hermanos débiles, ¿no? En la fe, que probablemente antes habían estado metidos en este asunto de la adoración a ídolos, y que no sean tropiezo para ellos, aunque él les dice, pues la comida es comida, ¿verdad? Si tú la comes como comida y tu comer esa comida no es un acto de adoración a un ídolo, pues como dijo Jesús, él hizo limpios todos los alimentos. ¿Ok? Por ejemplo, el versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Ok? El 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina, ¿verdad? Si esa persona no discierne este asunto de que comida es comida y como dice, tiene su corazón habituado a los ídolos, es peligroso para ellos. El versículo 13 termina diciendo, por lo cual si la comida le es ocasión
le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es muy simple su conclusión. En el capítulo 9, este es un capítulo donde él mismo se pone como ejemplo de alguien que por amor sacrifica legítimos derechos, ¿no? Como el de comer cualquier alimento, ya sea sacrificado a los hijos o no, el casarse, el recibir sustento por su labor espiritual en el ministerio que Dios le había dado en el Evangelio, etc. Todo para, él lo había considerado, digamos, y sacrificado muchas cosas de aquí para no ser ocasión de malos pensamientos, de juicios apresurados, ¿verdad? De una crítica destructiva que iría a afectar a los carnales y a los débiles en la fe entre los corintios. Por ejemplo, dice el versículo 14 del capítulo 9, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, dice, ¿no? Pero yo, dice, miren, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Él había dicho, no, yo no voy a aceptar ni una ofrenda de ustedes para que ustedes no piensen que yo les estoy predicando por eso. El versículo 25 dice algo muy importante que era regla de vida en él, dice, todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él tenía bien claro qué era lo prioritario en su vida. El capítulo 10 empieza mostrando como ejemplo el fracaso de Israel, cómo a pesar de que todos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? En el libro de Éxodo, luego la mayoría no alcanzó la tierra prometida por situaciones que necesitamos analizar y aplicar a nuestra vida posterior a la salvación. Recuerden que esas cuestiones que se escribieron antes son para nuestra amonestación, son una figura y sombra de las cosas espirituales. Miren, en el versículo 5 dice, hablando de los que habían salido y que habían visto todo y que habían pasado por el Mar Rojo, etc., dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y empieza a mostrar algunas cosas de las cuales es necesario cuidarse si queremos llegar a la tierra prometida, que es vivir en el reino del Señor, en una capacidad donde nosotros maduramos en Cristo y somos para muestra de Dios en esta tierra a las personas que no le conocen. Luego les habla que tengan mucho cuidado de volver a sus prácticas idolátricas pasadas, ¿no? Que se cuiden de la idolatría, ¿no? El versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, ¿no? Ellos ya creyentes no podían volver a la idolatría. Y luego de los versículos 23 al 33 retoma el tema del capítulo 8, ¿no? Acerca de comer lo sacrificado a los ídolos, y lo termina de aclarar, ¿no? Por ejemplo, el versículo 31 dice, pues si coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los judíos tenían problemas con esta cuestión de comer toda carne, porque en el Antiguo Testamento no podían comer ciertos animales, pero nosotros sabemos que esto era simplemente una figura y sombra que nos daría a nosotros un ejemplo de qué es lo que debemos dejar entrar a nuestra vida, ¿verdad? Para ellos, o sea, lo que veíamos era una comida que entraba a su cuerpo, pero nosotros, ¿qué entra a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu? Bien, el capítulo 11 empieza, hermanos,
a tratar algunas prácticas, ¿verdad?, que dentro de la reunión, ¿no?, dentro de la iglesia de los Corintios, que causaban desorden en el culto, en la reunión de la iglesia, ¿no? Más específicamente aquí, la falta de las mujeres manifestar la sujeción hacia sus propios maridos, ¿verdad?, cosa que era culturalmente muy importante en aquellos lugares, ¿no?, en Corinto y en aquel tiempo, ¿no? Y al final aclara que no es un problema de que la mujer vale menos y que el varón vale más, sino es una cuestión espiritualmente importante. Dios lo hizo así, ¿verdad? Es importante que haya una cabeza en cualquier grupo humano, y en la familia lo mismo. El versículo 10, por ejemplo, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, ¿verdad? Le hablaba de ponerse, de que la mujer tenía que ponerse un velo. El versículo 12 dice: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. O sea, los dos son iguales en valor, pero necesita la mujer ponerse en sujeción para que haya unidad. Y también eso, como les digo, era muy importante dentro de la cultura en la que se desarrollaba la iglesia. Luego, ¿no?, del versículo 16 al versículo 22, aquí en este capítulo 11, reprende actitudes egoístas, ¿no?, en la reunión donde comía la cena del Señor, ¿no?, la reunión previa a la cena, que era realmente una comida, del versículo 16 al 22. Luego del 23 hasta el 26, recuerda, ¿no?, la cena de Pascua, que fue la última cena que el Señor hizo, y cómo Él instituyó la Santa Cena, ¿no?, en estos versículos del 23 al 26. Y luego la última parte, del 27 hasta el final, reprende a esa actitud divisora, ¿no?, la participación indigna, dice, ¿no?, en las reuniones de la Cena del Señor y en la iglesia, y sus graves consecuencias para la persona que lo hace, ¿no?, incluso para la propia iglesia. Versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No, dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, ¿no? Se ve que la reunión en la iglesia es muy importante, y cuando en esa reunión de la iglesia nosotros vivimos, o sea, la vivimos en comunión y la vivimos en amor, en esa reunión hay un alimento espiritual maravilloso, ¿verdad? Y como dice en el siguiente versículo, cuando hay comunión y cuando el cuerpo es espiritual, hay la manifestación de los dones espirituales con los cuales nosotros vamos a ser edificados, ¿verdad? Porque no todos tenemos las mismas capacidades. Es como un cuerpo que necesita de todas las vitaminas. No podemos vivir solamente comiendo, digamos, solo carne. Va a haber un momento en que nos va a hacer daño, ¿no? Entonces, pero aquí habla de la parte de vivir en esa vida digna y en esa vida madura, porque aquí en el capítulo 12, aquí trata del tema de los dones y de los talentos, ¿no?, ya sean naturales que Dios dio a cada uno y espirituales también que son dados. Aquí dice por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para participación de todos en la iglesia y para la edificación en la iglesia, y cómo cada uno de los dones es importante para la edificación de otros, y también es importante para cada uno de nosotros recibir la administración de los dones de otros para la edificación nuestra y para suplir las necesidades de todos los miembros y de la iglesia en general. Cuando la iglesia vive en esta manera, la iglesia se fortalece, la iglesia se enriquece, ¿no? No sea que seamos como la iglesia de la Odisea, ¿no?, en Apocalipsis, que ellos decían:
yo soy rico y me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Pero Dios le dice, pero tú, yo veo que tú eres pobre, eres un miserable, un ciego, un desnudo, ¿no? A esa iglesia. ¿No? Aquí, por ejemplo, el versículo 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Como mis hermanos aquí puede haber una gran variedad, pero esa variedad puede estar en ¿cómo se llama? En la música, en armonía, en conjunción, si nosotros lo hacemos espiritualmente, ¿no? Para eso está el capítulo 11, que habla de la actitud, y el capítulo 12 habla de los dones mismos. Aquí hay una lista, por ejemplo, de los 9 dones espirituales. Luego, de los versículos 12 hasta el final, Pablo muestra cómo, siendo nosotros los miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Y cada uno una persona tan distinta de otra, con dones y talentos tan particulares, ¿verdad? En primer lugar, no por ser diferentes, no podemos participar de un solo cuerpo. Al ser diferentes, no es necesario la uniformidad para la participación en un solo cuerpo. Y luego, así como los miembros de nuestro cuerpo humano, ¿no? Mi mano es tan diferente de mi ojo, pero ambos son parte del cuerpo y ambos son útiles. Y luego muestra la bendición más bien de las diferencias, ¿no? Porque mi mano es tan diferente y mi ojo es tan diferente, pero como entre los dos podemos hacer tantas cosas. Cosa que si estamos aislados o estamos desconectados, jamás podremos hacer. Lo mismo la iglesia, ¿no? La diversidad debe unirse, porque la diversidad es la riqueza, ¿no? De la iglesia, la variedad de la riqueza de la iglesia, siempre y cuando haya unidad, ¿no? El versículo 12, por ejemplo, dice, porque así como el cuerpo es uno, dice, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, dice, así también Cristo, ¿verdad? Este es un versículo resumen. El capítulo 13, el capítulo del amor, ¿verdad? Inicia mostrando la importancia de que todas nuestras acciones, ¿no? de todos los ejercicios de los dones espirituales, ¿verdad? Previamente descritos en el capítulo 12, sean motivados por amor. Todo servicio motivado por amor. Y dice en los versículos 1 al 3 que si algo que hacemos no es motivado, no es inspirado por amor, no sirve para nada, no tiene ningún valor. Eso dice en el versículos 1 al 3. Luego del versículo 4 hasta el versículo 9 hace una maravillosa descripción de las características, cualidades del amor de Dios, del amor que proviene de Dios, y el amor cristiano, del amor verdadero, ¿no? Porque hay muchos tipos de amores, y aquí nos indica de qué clase de amor está hablando el Señor en este capítulo, el apóstol Pablo. Y ese es el amor de Dios. Un amor que es imposible de producir, que es imposible que lo produzca el hombre. Y luego, al finalizar este capítulo, de los versículos 10 al 13, habla de cómo el amor verdadero, esta clase de amor, es una muestra de madurez, ¿no? Del creyente. En la medida en que nosotros mostramos esta clase de amor en nuestra vida, en nuestras actitudes, en todo tiempo, ¿verdad? Con eso expresamos nuestra vida de madurez. El versículo 11 dice, por ejemplo, cuando yo era niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de mí, hablando del amor. Y el último versículo dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? El amor es la clave
es el fruto que señala el árbol, que revela el árbol, ¿no? ¿Okay? Si hay amor, entonces hay la presencia de Cristo en nosotros. Y la cantidad de amor, cuánto permanece ese amar dentro de nuestra vida en todo tiempo, ¿verdad? En toda nuestra relación, indica cuánto hemos madurado, cuánto Cristo ha sido formado en nosotros. Luego, el capítulo 14 habla básicamente sobre los dones de profecía, de lenguas y de interpretación de lenguas, ¿no? Los dos primeros, de profecía y de interpretación de lenguas, que son para edificación de la iglesia. Y bueno, cuando el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas se unen, también son para una edificación de la iglesia. Pero cuando el don de lenguas, cuando las lenguas no están siendo interpretadas, el ejercicio de las lenguas debe procurar llevarse digamos, a la edificación personal, ¿verdad? Debe ser para uso personal, porque me parece que dentro de la iglesia, ¿no? Dentro del culto, había personas que oraban en lenguas, y me imagino que oraban tan fuerte, interrumpían totalmente el culto Entonces él dice, las lenguas deben ser para uso personal, ¿no? ¿Verdad? Las lenguas, porque las lenguas nadie las entiende, sino dice, mi entendimiento, cuando yo hablo en lenguas, mi entendimiento queda sin fruto, solo es mi espíritu el que se edifica. Pero en medio de la iglesia, las lenguas no edifican a nadie, pero la palabra bien comprensible sí. Luego, de los versículos 34, del capítulo 14, del versículo 34 hasta el final, él vuelve al punto, ¿no? Hace recomendaciones, ¿no? Para, otra vez para tratar con el desorden, ¿no? Causado por el comportamiento especialmente de algunas mujeres interrumpiendo la reunión de la iglesia, ¿verdad? Él habla de las condiciones para edificación, especialmente de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Estas recomendaciones son muy particulares para la iglesia, ¿verdad? Las personas, por ejemplo, que las mujeres callen, el que usen velo, ¿verdad? Porque en Corinto había serios problemas, porque dentro, digamos, de la cultura pagana que había ahí, las mujeres eran las sacerdotisas de los templos paganos, ¿no? Y ellas que se convertían y iban al culto de la iglesia y pensaban también que tenían esas mismas prerrogativas. La verdad que algunas personas dicen que Pablo era machista, y no es así, porque ni Pablo ni Dios son machistas, ¿no? Más bien ambos hablan de la igualdad y aman tanto al hombre como a la mujer, y más bien la maravillosa bendición de las diferencias que enriquecen a la pareja, ¿verdad? Hoy en día el feminismo y el machismo están dando duros golpes a esta riqueza de la familia, a esta riqueza que hay en la unidad en medio de la diversidad, porque una mujer tiene dones especiales que los hombres no tenían, y lo mismo, los hombres tenemos capacidades que las mujeres naturalmente no las tienen, y eso es lo que dice el Señor, y Dios nos diseñó así, y qué lindo aceptarlo y vivirlo, disfrutarlo y andar en esa riqueza y en ese poder que trae la unidad. Bien, el capítulo 15, el penúltimo, es un capítulo largo, donde Pablo se ocupa de tratar el tema de algunos problemas teológicos, ¿verdad? De algunas personas que trajeron la doctrina de que no había resurrección de los muertos, ¿verdad?
una falsa enseñanza que realmente estaba causando serios problemas en la madurez de los creyentes en Corinto. Dice, por ejemplo, el versículo 12, pero si se predica de Cristo, dice que resucitó de los muertos, ¿no? Es un versículo como que dice, ¿no? Lo que dicen esto. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces había personas que decían que no había resurrección de muertos. Y él muestra aquí por ejemplo, como una prueba de la resurrección, precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como Él fue, incluso dice, fue visto, resucitado por muchas personas, muchas de las cuales todavía en el tiempo de la escritura de esta carta vivían, ¿no? Dice, por ejemplo, el versículo 6, que después de haber resucitado, ¿no?, apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice, ya resucitado. Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, él explica todo este tema que nosotros los cristianos, cuando nos vayamos a morir, después nuestro cuerpo será resucitado y nuestro cuerpo será incorruptible. ¿Qué clase de cuerpo? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo hay diferentes clases de cuerpos, etcétera, ¿no? Un cuerpo que es real, un cuerpo que es incorruptible, ¿no? Un cuerpo que va a ser eterno, que vamos a tener por siempre. Muy interesante este capítulo, muy importante, porque afirma uno de los valores cristianos, e incluso, ¿verdad? Dice, si no hubiera resurrección de los muertos, mejor entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos, ¿no? O sea, es muy triste la situación de personas que no creen en la resurrección de los muertos, que no creen en la eternidad del ser humano y viven solamente para la vida en estos pocos años, ¿no? Me imagino que es muy difícil, es una vida sin esperanza, ¿no? Que Dios les conceda la fe para creer en estas verdades. Este capítulo le puede servir a una persona para su conocimiento, ¿no?, de todo esto. Dice, por ejemplo, al final, el versículo 53 al 54, dice, porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Va a ser inmortal nuestro cuerpo. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, ¿no? Jesucristo, una de las victorias que tuvo es la victoria sobre la muerte. Amén. Muy bien, el capítulo 16, ya estamos al último. En este capítulo primero toca el tema de una ofrenda, ¿verdad?, que ellos habían propuesto enviar a la iglesia de Jerusalén, y les dice que ellos se preparen para que cuando vengan los hermanos a recoger la ofrenda, no se recojan ofrendas a última hora, sino que cada uno aparte para luego tener ya lista la ofrenda. En los versículos 1 al 4. Luego el versículo 5 hasta el versículo 12, ¿no?, habla de su intención de ir hacia ellos, ¿verdad? Y también que ellos puedan hacerse cargo de Timoteo, encaminarlo, recibirlo, escucharlo, ¿verdad? Y todos sus planes así personales. Incluso habla de Apolos, que probablemente ellos querían que vuelva a ir a Corinto y por ahora dice él no tiene voluntad de ir, pero irá posteriormente. Luego desde el versículo 3 hasta el 24, los últimos versículos del libro, Pablo les exhorta, ¿no?, a ser valientes para aplicar los correctivos correctos según lo que él había escrito en la carta. Y también termina dando una despedida de su propia mano, ¿no?, una firma personal que era una de las características de sus cartas,
El versículo 21, por ejemplo, dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. ¿No? Es probable que siempre, que normalmente tenía una persona que le hacía la escritura de las cartas, pero él firmaba después. ¿Ok? En conclusión, mis queridos hermanos, Corinto era una iglesia muy inmadura, una iglesia muy carnal. Podemos decir que en muchos aspectos parecida a muchas de nuestras congregaciones en este tiempo, ¿verdad? Creo que necesitamos nosotros ver y hacer bastantes correcciones, necesitamos reflexionar, darnos cuenta del rumbo que está tomando la iglesia, de qué fue lo que nos alejó del diseño de Dios para su iglesia, ¿verdad? Para que esta iglesia nos regrese a ese modelo perfecto que puede ayudar a los santos, a los cristianos, a llegar a la madurez, a llegar hasta que ellos sean totalmente transformados hacia la estatura de Cristo. Es probable que tengamos que hacer muchos cambios, ¿no? En mi caso estoy orando y estoy mirando, ¿no? En Corinto muchos consejos, ¿no? Y también algunas cosas prácticas, ¿verdad? De las reuniones de la iglesia local. Bien, mis queridos hermanos, hasta aquí, que en este capítulo di un pantallazo de toda la carta. Y quiero decirles que el próximo miércoles nos vamos a ver, Dios mediante, y es probable que iniciemos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿no? Una carta muy buena, muy importante, y espero que sea también de edificación y de bendición para todos ustedes. Un abrazo, mucho cariño y siempre con el deseo de mi corazón de traer algo que Dios haya puesto en mí para la edificación de su iglesia. Gracias por estar escuchándome. Reciban un cariño de mi parte y también un agradecimiento, pues los que ven y escuchan son un incentivo también para mí. Un abrazo. Gracias.